Jesús, contigo resucitaremos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo cuando empezaba a estudiar teología una frase de uno de los profesores que tuve. Sinceramente he olvidado muchas de las cosas que aquel buen profesor enseñó, pero la frase no la he olvidado nunca. Él había sido a su vez discípulo de un gran filósofo español, Ortega y Gasset, y él decía que su maestro, y él nos lo enseñaba a nosotros, les decía: debéis tener fauces discretas. Bueno, la palabra fauces discretas hace referencia a la garganta. Fauces discretas, es decir, debéis, nos insistía, tener cuidado en qué alimentos os tragáis. Estábamos empezando a estudiar teología en un contexto donde ya el clima general era de enseñanza herética en algunos aspectos, desde luego liberal en general y herética en algunos aspectos. Y él, un hombre de recta doctrina, nos decía, yo tenía 19, 20 años, y por tanto era un niño total, no sabía nada de nada y pensaba que todo el mundo era bueno. Bueno, nos decía fauces discretas, lo que estaba poniendo en guardia contra las enseñanzas heréticas que podían darnos a nosotros futuros sacerdotes, que no teníamos criterio para discernir si lo que ese profesor nos daba era herético o no. Y tú llegabas allí como una pizarra en blanco y el profesor escribía y tú no sabías si lo que te estaba enseñando era la doctrina de la Iglesia o era más o menos una herejía. Fue una época, sigue siendo en muchos sitios, durísima. No hay que olvidar que el Papa Benedicto XVI dijo que, lo dijo ya siendo Papa, que hubo un tiempo en que en los seminarios alemanes, cuando a algún seminarista le descubrían leyendo un libro suyo del teólogo Joseph Ratzinger, le expulsaban del seminario. Esto ocurrió, y esto lo dice el Papa Benedicto XVI, porque ocurrió, es historia. ¿Por qué hago referencia a esta enseñanza que entonces sinceramente no entendí, pero que después he comprendido la importante advertencia que aquel profesor nos hacía al pequeño grupo de estudiantes que estábamos en su clase? ¿Por qué? Porque hoy es el día del Buen Pastor, el domingo del Buen Pastor. Y solo Jesús es el Buen Pastor, solo Jesús. Yo no soy el Buen Pastor
Ni el Papa es el buen pastor, ni San Juan Pablo II era el buen pastor, ni San Pedro era el buen pastor. Solo Jesús es el buen pastor. Cuando, después de la resurrección, el Señor examina a San Pedro, le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? 3 veces le va a preguntar, porque 3 veces le ha negado. Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice: Señor, sí, Señor. ¿Qué le contesta Jesús? No le dice: apacienta tus corderos o apacienta tus ovejas. No dice eso. Le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Somos seguidores de Jesús. Siempre me he sentido extraordinariamente unido a San Juan Pablo II. Él fue elegido Papa cuando yo empezaba, fue elegido Papa en octubre, cuando yo empezaba mi último año de formación, quinto de teología. Y fue para mí, bueno, no digo todo, porque todo solo he escrito, pero casi todo. Le acompañé en sus viajes como periodista, estuve con él en varias ocasiones, celebrando misa en su capilla privada, concelebrando misa en su capilla privada, en fin. Pero siempre tuve claro que yo no era seguidor de San Juan Pablo II, era seguidor de Jesús. Cristo es el buen pastor, no hay que olvidarlo jamás. Cristo es el único buen pastor. Solo Él ha dado su vida por las ovejas. Solo Él nos lleva en brazos cuando estamos cansados. Solo Él sale en nuestra búsqueda cuando nos hemos alejado del rebaño. Solo Él cura nuestras heridas. Solo Él perdona nuestros pecados. Solo Él nos defiende del lobo. Él es el pastor. Él es el aprisco, el redil. Él es la puerta del aprisco. Él es todo. Y solo Él es todo, porque Él es Dios. Cristo es el buen pastor. Le seguimos a Él. ¿Y qué tienen que hacer los otros? El Papa, el obispo, el sacerdote, el diácono, el catequista. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el papá y la mamá en casa, que tienen también el deber de transmitir la fe a sus hijos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué somos? Colaboradores del buen pastor. Y hay que tenerlo muy claro. Cuando celebro la Eucaristía, no estoy celebrando la misa como a mí me parece, sino que estoy celebrando la misa, celebrando la liturgia, como Cristo quiere que la celebre. Porque la liturgia no es la forma mía o la forma de la comunidad de dar culto a Dios, sino es la forma en que Dios quiere que yo le dé culto, que nosotros le demos culto. No puedo cambiar, por lo tanto, las partes de la misa diciendo: mira, en vez de vino voy a poner Coca-Cola. ¿No? O en vez de leer este texto que está en la primera lectura del Antiguo Testamento, voy a leer un texto bonito de un poeta de qué sé yo qué época o de otra religión. Y cuando enseño, cuando hago la homilía, o cuando el catequista transmite el tema que tiene que enseñar a los niños, a los adolescentes o a los adultos en una catequesis de adultos, no puedo dar mi opinión. He perdido mi voz. La he perdido. He renunciado a mi voz, a mi opinión, para ser portavoz. El que lleva la voz de otro. El que lleva la opinión de otro. El que lleva la enseñanza de otro. Solo Jesús puede decir: habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Yo no puedo decir: habéis oído que Jesucristo dijo. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, pero yo os digo.
El divorcio es bueno. No puedo decir eso, no puedo decir eso. Y así, todo lo demás, Cristo es el buen pastor. Es el que da la vida por las ovejas. Él es el que ha derramado su sangre por mí. Sangre humana, pero sangre también de la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre. Él es mi Redentor. Solo a Él sigo. Y por Él estoy en la iglesia. Por Él. Y tengo que ser fiel como sacerdote a esta misión extraordinaria, nobilísima, la de ser un testigo de Él, un canal de Él, alguien que transmite lo que Él ha enseñado del mejor modo posible, del mejor modo que sé y con la mayor fidelidad posible. Porque las personas que me escuchan no quieren escuchar mi enseñanza. ¿De qué vale mi enseñanza? Las personas que me escuchan quieren escuchar la enseñanza de Jesús. Y si yo no fuera capaz, deliberadamente, porque inconscientemente puedo cometer errores, y seguramente más de una vez los habré cometido, pero si yo no fuera capaz de transmitir esa enseñanza de Jesús, sería mucho más honesto por mi parte decir, voy a fundar mi propia iglesia. Y la gente sabría a qué atenerse. Ah, yo ya no soy católico, soy seguidor de fulanito de tal. Cristo es el buen pastor. Y cada uno de nosotros, cada laico, cada sacerdote, debe de tener esas fauces discretas para discernir si lo que te están enseñando es lo que enseñó Jesucristo, o es dando vueltas y vueltas al argumento, todo lo contrario, manipulando el argumento para llegar a la conclusión contraria a la que nuestro Señor enseñó y quería que se enseñara. Cristo es el buen pastor, solo Él ha dado la vida por cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice, mis ovejas conocen mi voz. Aprendamos a tener eso que se llama el sensus fidelium, ese sentido común de los fieles que nos lleva a distinguir la verdad de la mentira. Cuando en el siglo IV y V se plantea la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo, tan grave que solamente San Atanasio y 2 o 3 obispos en el conjunto de la Iglesia permanecieron fieles diciendo que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, cuando la mayoría de los obispos se hicieron arrianos porque el poder, el que pagaba, el emperador de ese momento era arriano, y se plegaban al que pagaba. Quien se mantuvo fiel fue el pueblo de Dios. Fue el pueblo el que defendió, Cristo es verdadero Dios. Tenemos que distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira, y para eso hay que conocer a Jesús. Es a Él al que seguimos, porque Él y solo Él es el buen pastor, y nosotros somos las ovejas de Él, los discípulos de Él, los seguidores de Él. Que así sea.